Mi prometida me engañó con su jefe el día que iba a proponerle matrimonio, y su madre viuda terminó salvándome la vida. Era imposible empezar esta historia sin admitir algo que a muchos les sonará extraño: soy feliz. Lo soy de una forma serena, sin estridencias, como si la vida por fin me quedara a la talla. Pero antes de llegar aquí tuve que atravesar un incendio que me dejó sin piel. Tenía 27 años, trabajaba como arquitecto junior y vivía obsesionado con lijar cada zócalo de un apartamento que estaba renovando con mis propias manos. No era un capricho de diseño, era mi manera de preparar un lugar para la mujer con la que pensaba envejecer. Me llamo Diego, y por entonces todo mi mundo giraba alrededor de Valeria. Valeria y yo llevábamos 5 años juntos. Nos conocimos en la universidad, ella, el torbellino brillante que hacía girar las miradas, yo, el tipo tranquilo que sabía escuchar y que, de vez en cuando, conseguía hacerla reír. Me decía que éramos yin y yang, que mi calma la bajaba a tierra y su energía me empujaba a salir de mi cueva. Yo le creí porque la amaba, y porque es fácil creer en lo que te promete un abrazo cuando todavía no conoces la clase de silencio que puede atravesarlo. Los últimos 6 meses antes del desastre algo cambió. Valeria consiguió un trabajo nuevo en una firma de marketing de lujo, y de pronto mi cocina, con su olor a salsa de tomate los domingos, dejó de parecerle suficiente. Las cenas caseras ya no competían con los restaurantes de moda donde ella hacía networking, el departamento que yo estaba pintando con paciencia dejó de parecerle nuestro proyecto y empezó a ser ese lugar. Y su teléfono era un cuarto al que ya no me dejaba entrar. Sonreía a mensajes que no eran míos y, cuando yo preguntaba, me soltaba un estrabajo, Diego con ese gesto cansado que convierte cualquier conversación en pared. Me dolía, claro, pero lo dejaba pasar. El amor, he aprendido, te vuelve hábil para explicar lo inexplicable. Mientras Valeria se me iba quedando lejos, me acerqué, sin darme cuenta, a la persona que menos esperaba, su madre, Clara. La conocía desde el principio, pero en ese tiempo empezamos a vernos más. Clara había sido madre a los 19, era viuda desde hacía 3 años y llevaba la panadería-cafetería que había levantado junto a su esposo, Héctor. Tenía 46, pero una vitalidad limpia, una risa que te acomodaba el día y una honestidad que no se negocia. Cuando Valeria me dejaba plantado por una urgencia de oficina, yo terminaba en la panadería ayudando a recoger sillas, hablando de recetas y de fachadas, de fermentaciones y de luces cálidas. Me veía. Me hacía preguntas que nadie más hacía. A veces, con un café en la mano, soltaba: ¿cómo la aguantas, Diego? Te quiere, pero te da por sentado. Yo me reía, le contestaba que Valeria estaba estresada, que todo era temporal, y Clara suspiraba de un modo que a mí no me gustaba oír: el estrés no justifica olvidar lo esencial. El día que todo se cayó llevaba un año ahorrando para un anillo de corte cojín, discreto y elegante, perfecto para la mano de Valeria. Aquella mañana mi jefe me había dado la noticia de que nuestra propuesta había ganado el diseño de un complejo de oficinas, por fin una cuenta grande. Salí temprano, con el anillo en el bolsillo y una botella de champaña que me había costado más de lo que podía, y subí las escaleras de nuestro edificio con el corazón golpeándome el pecho. Eran las 3 de la tarde. Sabía que Valeria casi siempre llegaba tarde, así que pensé en poner velas, en dejar el anillo donde la luz lo hiciera brillar. Tenía la cabeza llena de escenas cursis y, aún así, me temblaban las manos. La puerta estaba cerrada. Extraño, pero no alarmante. Llamé. Nada. Entré. El departamento estaba silencioso, pero no vacío, había algo en el aire, un desorden apenas audible, como cuando sientes que la casa te mira de reojo. La llamé por su apodo, una costumbre de los años buenos. Y entonces escuché un sonido desde el dormitorio, un gemido sofocado que, al principio, no quise entender. El tiempo se pegó al suelo. La botella se me resbaló y se hizo añicos sobre la madera que yo mismo había instalado. La puerta del cuarto se abrió y la realidad, desnuda y desvergonzada, salió a mi encuentro. No era un desconocido. Era Adrián, su jefe. 40 y tantos, casado, sonrisa afilada, ese aire de quien está acostumbrado a entrar a lo que desea sin pedir permiso. Llevaba solo los boxers y un fastidio insolente en los ojos, como si yo fuese un error de logística de su tarde. Detrás apareció Valeria, sujetando contra el pecho la sábana que habíamos comprado juntos. Me miró sin lágrimas ni pánico, me miró con la frialdad de quien ya decidió algo hace tiempo. Llegaste temprano, dijo, y cada sílaba cayó al piso como vidrio. Yo intenté hablar, pero lo único que encontré fue la pregunta más corta del mundo: ¿por qué? Ella alzó la barbilla: ¿de verdad quieres saberlo? Señaló el departamento con gesto de catálogo: mira este lugar, mira tu vida, ¿pensaste que iba a pasar mis días esperando a que terminaras de lijar zócalos? Yo tengo posibilidades reales, Diego. Con la lengua de trapo, alcancé a decir: hoy me dieron el proyecto grande. Iba a... Saqué la cajita del anillo y la abrí. Su mirada se detuvo en el diamante un segundo que quise eternidad. Es bonito, dijo, y enseguida clavó la última estaca: la próxima semana Adrián me lleva a París. ¿Piensa nombrarme directora de cuentas, tú que me ofreces un fin de semana en la cabaña de tus papás?
Me sostuvo la mirada mientras yo sentía como el anillo se convertía en plomo radiactivo en mis manos. Adrián reapareció ya vestido. Te conviene irte, amigo. El contrato del departamento está a su nombre, soltó con esa sonrisa que te borra. Tomé mi chaqueta, dejé la caja sobre la mesa como quien deja una ofrenda equivocada y salí sin saber muy bien por dónde. Conduje hasta que la gasolina y la conciencia se fueron apocando a la par. Terminé en un motel barato que olía a lejía, el tipo de lugar donde las horas se alquilan para que nadie pregunte nada. Me dejé caer en una cama dura y me rompí. No fue un llanto, fue una pérdida de contorno. Los siguientes 2 meses no los recuerdo con claridad. Sé que dejé de ir al trabajo. Apagué el teléfono. Me mudé a un sótano húmedo en un edificio con aviso de demolición. Dejé de comer con regularidad, dejé de ducharme días enteros. La barba se me endureció como alambre, la ropa adquirió un olor que me apartaba de mí mismo. Bebía para dormirme y me despertaba para beber. Había una idea que giraba sin descanso, desaparecer. Nadie me llamó. Valeria no me escribió. Yo no existía. Hasta que un día, en un arranque de lucidez o de culpa, enchufé el teléfono. No sé cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vi mi nombre en la pantalla. Cuando encendió, llegó una llamada. No reconocí el número a la primera. Lo atendí con una voz que me raspó la garganta. Diego, eres tú, dijo una voz que conocí antes de nombrarla. Clara. Tu jefe llamó a la panadería buscándote. Dijo que no has aparecido en semanas. Valeria me contó que lo dejaron y que te fuiste de viaje, pero no le creí. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Y ahí se abrió la compuerta. Lloré con un ruido que hacía tiempo no escuchaba en mí. Le di una dirección. Voy para allá, dijo, con una firmeza que no admitía discusión. 1 hora después, Clara estaba en la puerta de mi cueva. Miró el sótano, miró las botellas vacías, las cajas de pizza endurecidas, el cubo con ropa que ya no olía a nada limpio. Me miró a mí. No vi lástima, vi una furia protectora que me avergonzó y me alivió a la vez. Salió sin decir palabra. Regresó a los 10 minutos con bolsas de basura, lejía, detergente y una navaja de afeitar. Dúchate, me ordenó, tendiéndome la navaja. Hueles a desierto. Yo me encargo de lo demás. Obedecí como quien se sujeta a un salvavidas que ni siquiera sabe si flotará. El agua tibia me cayó encima como una noticia antigua. Mientras el vapor empañaba el espejo, escuché a Clara moverse por el cuarto, arrastrar una silla, abrir la ventana con un golpe, maldecir al toparse con mis restos. Cuando salí, con las manos todavía temblando y la cara al fin libre de ese peso áspero, ella había llenado varias bolsas, había despejado un espacio en la mesa y había dejado un café y un sándwich. Come, dijo. Fue el mejor bocado que he probado, no por el sabor, sino por lo que devolvía a su sitio. Cuéntamelo todo, me pidió cuando terminé. Y le conté. El anillo. El proyecto. Adrián. París. Él no es suficiente. Dije la frase en voz alta y volvió a hacerme cortadas por dentro. Clara me escuchó sin interrumpir, con los ojos humedecidos, apretando la mandíbula. Ese hombre está casado, dijo al final, con un tono que no dejaba huecos. Todos en esa empresa lo saben. Tiene 3 hijos. La náusea fue nueva, como si la caída tuviera una segunda planta. Lo siento, dijo, y en su disculpa había un peso que no le correspondía. Siento haber criado a alguien capaz de hacerte esto. Se quedó 2 horas más. Ordenamos lo que se podía, juntamos lo que no servía y, cuando el aire empezó a oler menos a derrota, sacó el teléfono. Su voz cambió, de repente era algodón. Hola, señor Álvarez, habla Clara. Sí, la mamá de Valeria. Le llamo por Diego. Ha estado muy enfermo, una gripe terrible. Terco como el solo, no quiso que nadie se enterara. Está mejorando. Necesita unos días para recuperarse, pero el lunes estará en la oficina. Y está emocionado por el proyecto. Colgó, me miró como quien firma una tregua y dijo, el lunes vas. No vas a dejar que te quiten eso también. No supe qué contestar, así que asentí. Esa noche dormí sin alcohol por primera vez en mucho tiempo. No fue un buen sueño, fue sueño, y eso ya era bastante. El lunes me presenté en la oficina con una camisa medio planchada y la vergüenza pegada al paladar. Agradecí a mi jefe la paciencia, pedí perdón como pude y me metí en el proyecto como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Por las tardes, al salir, me iba a la panadería. Clara me daba de cenar en la mesa de atrás, donde el olor a pan recién horneado te convence de que hay cosas simples que valen la pena. Hablábamos. A veces mucho, a veces casi nada. Me contaba de Héctor, de cómo soñaron ese negocio, de lo que le dolía su ausencia. Yo le contaba de planos, de sombras, del miedo a no recuperar nunca el pulso. Valeria llamó semanas después, con esa superioridad que conocía bien. Me enteré de que volviste arrastrándote a la oficina, dijo. ¿Y qué te la pasas metido en la panadería de mi mamá? ¿Qué tan patético puede ser, Diego? Deja de acosar a mi familia. Respiré hondo.
Tu mamá se preocupó por mí cuando nadie lo hizo, respondí. Me dijo que Adrián está casado. Hubo un silencio corto y filoso. Eso es mentira. Mi mamá está celosa de mi vida. Aléjate de ella. Cortó. La frase quedó zumbando, pero algo en mí ya no obedecía a ese tono. El trabajo empezó a corregirme los bordes. El proyecto creció, la propuesta gustó, y en unas semanas mi jefe me llamó para darme una responsabilidad que, meses atrás, habría pensado demasiado grande. Volví al gimnasio, no por vanidad, sino para cansar al cuerpo de un modo distinto. Dejé el sótano por un apartamento decente que olía a pintura fresca y a café. Cuando me miré al espejo, por primera vez en mucho tiempo, no vi un extraño. Con Clara construimos una rutina que nos salvó sin que el mundo se enterara. Yo pasaba por su local al anochecer, ella me ponía un plato caliente, charlábamos de las pequeñas victorias del día. Tenía una inteligencia serena para los negocios que yo admiraba y una ironía dulce que me desarmaba. También tenía una soledad silenciosa que yo empezaba a reconocer como mía. Una tarde de viernes, después de una semana en la que estuve esquivando esa mesa de la panadería, Clara apareció en mi apartamento. ¿Por qué me estás evitando?, preguntó, apoyando la espalda en la puerta. No te estoy evitando, dije, y la mentira se me quebró en la boca. Me sostuvo la mirada. A mí no, Diego. Hubo un momento en que el aire se espesó como antes de la tormenta. Me salió sin ensayo, porque estoy enamorado de ti. La frase cayó en medio de la sala como un vaso que no se rompe. Lo siento, añadí, de corrido. Es una locura. Eres la madre de mi ex. Me salvaste. No quiero manchar eso. Pero no puedo fingir. Clara dio un paso, otro, y me besó. No hubo caridad en ese gesto, ni nostalgia ajena, hubo un temblor que no conocíamos desde hacía años. Nos separamos casi sin aire. He tenido miedo de sentir lo mismo, susurró. ¿Qué clase de madre se permite querer al hombre que su hija desechó? La clase de mujer que merece ser feliz, dije, y supe que en esa frase iba mi vida nueva. Esa noche hablamos hasta quedarnos en silencio. No hicimos planes grandilocuentes. Pusimos una condición, que nada nos convirtiera en caricatura. Sabíamos que el mundo, si se enteraba, tendría lista la etiqueta. Decidimos empezar despacio, en secreto. Fines de semana tranquilos, películas, comidas sencillas, risas que no necesitaban permiso. Yo, con 28. Ella, con 47. Dos orillas que encontraron un puente. Lo recuerdo ahora con claridad, la manera en que, poco a poco, la culpa fue perdiendo volumen, no porque lo nuestro fuese perfecto, sino porque estaba vivo y era honesto. Nos cuidábamos. Nos hacíamos bien. Y aunque sabíamos que los secretos no duran, preferimos exprimir la paz antes de enfrentar la tormenta. El día que esa paz se rompió está tatuado en mi memoria. Era un sábado. Estábamos en el mercado de agricultores comprando tomates para la panadería. Yo dije algo tonto, Clara se rió de ese modo que le frunce un poco la nariz y, sin pensarlo, le di un beso corto. Entonces oí una voz detrás, una cuerda tirante que conocía de sobra. Me di la vuelta y vi a Valeria. No era la misma. Se había ido a algún lugar y había vuelto con las aristas afuera, ropa cara mal puesta, ojeras subrayando unos ojos sin descanso, el cabello sin ese brillo estudiado. ¿Qué demonios está pasando?, dijo, alto, para que el mercado la oyera. Clara avanzó medio paso, no para esconderme sino para ponerse a mi lado. Calma, pidió. Calma, gritó Valeria, y varias cabezas se giraron. ¿Te estás besando con él, mamá? ¿Estás enferma, tan desesperada estás que tienes que meterte con los novios de tu hija? Sentí la sangre golpearme las sienes. Basta, dije, con la voz lo más firme que pude. No le hables así. ¿O qué?, escupió, clavándome los ojos. ¿Vas a construirme una estantería? Y ahí supe que, en su cabeza, la historia llevaba tiempo editada, yo la había abandonado por su madre. No valía la pena discutirlo ahí, con tomates y panés como testigos. Pero Clara no estaba dispuesta a dejar que el veneno siguiera creciendo. Fuiste tú quien lo dejó, dijo, sin elevar la voz, con la precisión de un bisturí. Te fuiste con un hombre casado a París. Te prometió un cargo que te quitaron al poco tiempo. Volviste y me pediste dinero para pagar el alquiler porque estabas ahogada en gastos. Eso elegiste. No nos culpes ahora de lo que hiciste entonces. Valeria retrocedió un poco, como si la hubieran empujado. Me miró con rabia y vergüenza mezcladas. Quiso decir algo más, una última granada, pero solo encontró, es tu culpa. Negué. No, respondí. Me dijiste que no era suficiente. Y tenías razón, no lo era para lo que querías de mí. Yo no era un cajero automático. No recuerdo en qué momento exacto decidió irse. La vi darse la vuelta, empujar a dos personas y desaparecer entre los puestos como una mala noticia que por fin encuentra salida. Ese fue el último día que la vi. Más tarde llegarían rumores, sofás prestados, trabajos que no cuajan, un hombre en el que ya nadie confía.
Pero en ese instante, cuando el ruido del mercado volvió a hacer ruido, yo solo sentí una mezcla rara, un duelo que por fin hacía su cierre y una gratitud enorme por la mujer a mi lado. Esa noche, en la cocina de Clara, con el aroma del pan enfriándose y la radio vieja diciendo cosas sin importancia, nos miramos sin palabras. Habíamos cruzado la línea invisible y sobrevivido a la primera explosión. Clara tomó mi mano sobre la mesa. Su pulgar dibujó un gesto corto. Mañana, temprano, quiero que me acompañes a una idea que llevo semanas pensando para ampliar el local, dijo, como si su manera de cuidarnos fuese seguir construyendo. Y entendí que el amor, cuando es verdadero, también se parece a eso, a una obra en proceso que no pretende ser perfecta, pero que no se detiene. Esa fue la primera vez, desde mi caída, que pude imaginar un después. Un después con planos nuevos, con una mesa larga en el patio, con vasos de agua helada al sol, con la risa de Clara haciendo eco en las paredes. No sabíamos aún las miradas que vendrían ni los juicios encendidos, pero habíamos elegido algo que no se discute en foros, una vida que valiera la pena vivir de cerca, aunque los demás prefirieran verla de lejos. La vida, poco a poco, fue encontrando su ritmo otra vez. Trabajar me daba un propósito, una rutina, pero lo que realmente me sostuvo fue Clara. Ella tenía ese tipo de fuerza silenciosa que no necesita gritar para hacerse notar. No me presionaba, no intentaba arreglarme, simplemente estaba. Y estar, en mi estado, era lo más valioso que alguien podía hacer. Después de aquel día en el que me sacó del abismo, pasaron semanas en las que apenas hablábamos del pasado. Yo iba a su panadería después del trabajo, y me encontraba con el olor a pan recién horneado y con su sonrisa tranquila detrás del mostrador. Me servía un café, se sentaba conmigo y hablábamos de cualquier cosa, arquitectura, recetas, su jardín, su esposo, Héctor. Me contaba cómo habían empezado el negocio cuando apenas tenían dinero y cómo soñaba con expandirlo. A veces, cuando cerrábamos el local, me pedía ayuda para mover cajas o revisar un diseño para la remodelación que planeaba. Yo le mostraba bocetos, y ella opinaba con la misma seriedad con la que hubiera discutido un contrato millonario. No sabía en qué momento exacto empecé a esperarla más de lo que esperaba cualquier otra cosa. Clara me devolvía la calma que el mundo me había quitado. Mientras tanto, Valeria desapareció de mi radar. Solo una vez intentó contactarme. Me escribió un mensaje corto, supongo que ya te enteraste de todo. Espero que seas feliz con tu mediocre vida. Lo leí, lo borré y no respondí. No sentí rabia. Solo una especie de cansancio definitivo, como si hubiera pasado páginas sin querer. El proyecto de oficinas en el que trabajaba resultó un éxito. Mi jefe empezó a confiar más en mí, me dio nuevas responsabilidades, y al cabo de unos meses me ofrecieron un ascenso. Me mudé a un apartamento más luminoso, más digno de alguien que intentaba empezar de nuevo. A veces, Clara me ayudaba con los detalles, un color de cortina, una planta en el balcón, un juego de platos que no desentonara con la madera. Eran gestos simples, pero llenos de una ternura que me desarmaba. Con el tiempo, dejé de ver a Clara como la madre de Valeria. La veía como ella era, una mujer inteligente, fuerte, con una sensibilidad que no presumía. Su risa me seguía en la cabeza cuando volvía a casa, y su voz era lo último que quería escuchar antes de dormir. Empecé a evitarla, tal vez porque sabía lo que venía. Me inventé excusas, le decía que estaba ocupado, que el trabajo me consumía, que necesitaba descansar. Pero el verdadero motivo era el miedo. Un viernes, sin previo aviso, Clara llegó a mi apartamento. Llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto y esa mirada que podía atravesarte sin levantar la voz. ¿Por qué me estás evitando, Diego?, preguntó, cerrando la puerta tras de sí. No tuve escapatoria. Estoy ocupado, mentí. Ella dio un paso hacia mí. No me mientas. No a mí. Y ahí, en medio de esa sala que aún olía a pintura, las palabras se me escaparon. Porque estoy enamorado de ti. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Quise disculparme, decirle que era una locura, que lo nuestro era imposible. Pero antes de que pudiera seguir hablando, Clara se acercó y me besó. No fue un beso precipitado ni torpe, fue uno que llevaba semanas queriendo salir. Un beso que sabía a redención. Nos quedamos quietos después, con las respiraciones mezcladas. Ella temblaba, yo también. He intentado negarlo, dijo con la voz quebrada. Pero siento lo mismo. Y me odio por eso. ¿Qué clase de madre se enamora del hombre que su hija destrozó? Una que merece ser feliz, le respondí. Una mujer que me salvó la vida y que no debería cargar con culpas que no son suyas. Esa noche no pasó nada más. Hablamos hasta tarde, con las luces bajas, como si cada palabra fuera una confesión que necesitábamos hacer para poder respirar. Decidimos que lo que había entre nosotros debía ser nuestro secreto. No por vergüenza, sino por protección. El mundo no entendería, y nosotros no queríamos justificarlo ante nadie. Desde entonces, todo cambió. Nuestras tardes en la panadería se volvieron distintas. Las miradas duraban más, los silencios se llenaban de significado. Cuando me quedaba después de cerrar, Clara ponía música y bailábamos entre los sacos de harina. Era nuestro refugio.
El amor que nació entre nosotros no fue un arrebato, fue algo que se fue construyendo con calma, con respeto, con gratitud. Clara me enseñó lo que era la ternura sin pretensiones, el cariño que no exige nada a cambio. Y yo le devolví una juventud emocional que creía perdida. Vivíamos así, en un equilibrio frágil pero hermoso. Algunos fines de semana salíamos fuera de la ciudad, a pueblos pequeños donde nadie nos conocía. Caminábamos por los mercados, probábamos pan dulce, hablábamos de cosas simples. Era una vida tranquila, sin máscaras. Pero los secretos, tarde o temprano, encuentran la luz. 6 meses después, una mañana de sábado, salimos juntos al mercado de agricultores a comprar frutas y tomates para sus recetas. Yo le hacía bromas, ella se reía, y en un impulso le di un beso rápido. No me importó si alguien nos veía. Era un gesto pequeño, un reflejo natural de lo que sentía. Entonces escuché una voz que me heló la sangre. ¿Qué demonios está pasando aquí? Giré, y ahí estaba Valeria. Pero no era la Valeria que recordaba. Parecía un reflejo opaco de sí misma, ojerosa, delgada, con el cabello enredado y un gesto de furia que apenas podía sostener. Llevaba ropa cara, pero desaliñada. Valeria, dijo Clara, intentando mantener la calma. Calma, gritó ella. Te estás besando con él, con mi exnovio. ¿Qué te pasa, mamá? Tan desesperada estás que tienes que meterte con los hombres de tu hija. La gente empezó a mirar. El murmullo se extendió por los puestos como una corriente eléctrica. Sentí el impulso de intervenir. Basta, dije con voz firme. No le hables así. ¿O qué? Se burló Valeria, con los ojos llenos de desprecio. ¿Vas a protegerla ahora, a mi madre? Vi cómo la rabia la consumía, cómo buscaba humillar, destruir, hacer daño donde fuera. Pero Clara no se movió. Fuiste tú quien lo dejó, Valeria, dijo ella con una serenidad que me dejó sin palabras. Te fuiste con un hombre casado, pensando que eso te haría importante. Y él te dejó en cuanto su esposa lo descubrió. Volviste rogando por dinero, y aún así te abrí la puerta. Pero no puedes culpar a nadie de lo que tú misma elegiste. Valeria palideció. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Eso es mentira, alcanzó a soltar, con la voz rota. No, hija, respondió Clara con una tristeza contenida. La verdad es que perdiste algo que no supiste cuidar. No solo a Diego, sino también a ti misma. Valeria me miró entonces, con una mezcla de rencor y vergüenza. Todo esto es tu culpa, me escupió. Si hubieras sido más hombre. No, la interrumpí. Me dijiste que no era suficiente, y tenías razón. No era suficiente para lo que tú querías, un cajero automático, no una pareja. Y cuando el cajero se vació, fuiste tú la que se quedó sin crédito. Por un momento pensé que me golpearía. Pero no lo hizo. Solo se quedó inmóvil, tragando su orgullo. Luego giró sobre sí misma y se marchó entre los puestos, empujando a la gente sin mirar atrás. Nos quedamos en silencio, rodeados de miradas curiosas. Clara me tomó la mano y la apretó. Vamos a casa, dijo simplemente. Y esa frase fue como una llave que cerró la puerta del pasado. Esa noche, en su cocina, cenamos sin decir mucho. Afuera llovía, y el sonido del agua contra los cristales nos envolvía. Clara se levantó, apagó las luces y me abrazó. Ya está, susurró. Se acabó. Y por primera vez en años, lo creí. La traición había dejado de doler. El pasado ya no me definía. Y Clara. Clara se había convertido en mi presente. Esa fue la noche en que entendí que no era necesario que el mundo aprobara mi felicidad. Bastaba con que ella y yo la construyéramos, día a día, sin pedir permiso. Han pasado 3 años desde aquel día en el mercado. A veces me despierto y todavía me cuesta creer que esa escena de caos, gritos y miradas ajenas fue el cierre definitivo de una vida que ya no me pertenece. Valeria desapareció de nuestras vidas y no volvió a buscar contacto. Escuchamos rumores, nunca confirmados, de que se mudó a otra ciudad, de que intentó rehacer su carrera, de que las cosas no salieron como esperaba. Pero ya no importa. El pasado dejó de tener poder sobre nosotros. Hoy es mi cumpleaños número 30. Clara me sorprendió esta mañana con boletos a Roma. Quiero que un arquitecto vea arquitectura de verdad, dijo, sonriendo con esa mezcla de orgullo y ternura que todavía me desarma. Lo dijo mientras desayunábamos en el patio trasero de la casa que ahora compartimos, una casa antigua que restauramos juntos y que da directamente a la panadería. Desde aquí puedo oír el bullicio del local, el sonido de las tazas, el aroma del pan recién horneado mezclado con la lavanda del jardín. Cuando miro alrededor, no veo el lujo que alguna vez pensé que necesitaba para ser feliz. Veo las paredes que yo restauré, las macetas que Clara cuida cada mañana, el retrato de Héctor que sigue colgado en el pasillo porque, como ella dice, nadie debería borrar su historia para empezar otra. Me gusta esa idea. No se trata de reemplazar, sino de construir sobre lo vivido. Después del incidente con Valeria, todo cambió, pero no de la manera en que el mundo esperaría. La gente habló, claro. En un pueblo y una ciudad mediana los rumores son más veloces que la verdad.
No es él el ex de su hija, no es ella mucho mayor, eso no está bien, murmuraban. Pero a nosotros nos bastaba con mirarnos y saber que lo que teníamos era real. No necesitábamos justificarlo. Hubo noches difíciles. Clara se culpaba a veces, temía que la gente pensara que me había aprovechado. Yo le repetía que nadie se aprovecha del amor cuando éste nace del respeto. No éramos dos almas rotas buscando consuelo, éramos dos personas completas que se habían encontrado cuando menos lo esperaban. Los primeros meses fueron discretos. Seguíamos viéndonos en la panadería, trabajando codo a codo. Pero después decidimos hacerlo oficial. Un día, simplemente, ella me tomó de la mano frente a los clientes y me besó en la mejilla. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que el rumor se confirmara. A algunos les escandalizó, otros fingieron sorpresa, sin embargo, la mayoría lo aceptó con el tiempo. La vida real tiene formas más simples de lo que la gente imagina. Clara amplió el negocio. Yo diseñé la nueva estructura, una terraza con mesas de hierro, un invernadero de cristal y un área de descanso donde los clientes pueden leer mientras toman café. Llamamos a la nueva sección el jardín de Héctor y Clara, pero la gente pronto empezó a decir el jardín de Clara y Diego. No lo corregimos, aunque el primer nombre sigue grabado en la fachada de piedra. Los domingos son nuestros días favoritos. Ella amasa pan con la radio encendida y yo dibujo bocetos en la mesa del patio. A veces hablamos de viajes, de proyectos nuevos, o simplemente nos quedamos en silencio, disfrutando de la compañía. El silencio entre nosotros nunca fue incómodo. Es un silencio que abraza. A veces pienso en lo irónico que fue todo. La traición de Valeria fue el punto de quiebre, pero también el punto de partida. Me rompió, sí, pero sin esa ruptura nunca habría descubierto lo que realmente significa el amor. Lo que tengo con Clara no se parece a nada que haya tenido antes. No es una historia de pasión desbordada ni de dramatismo, es una historia de presencia, de comprensión, de reconstrucción. Recuerdo la primera vez que Clara se animó a dejar su anillo de matrimonio sobre la mesa del comedor. Lo hizo sin ceremonia, mientras tomábamos café. Ya no necesito recordarlo desde la culpa, me dijo. Lo llevo en mí, no en esto. La abracé sin decir palabra. Ella no necesitaba borrar su pasado para hacer espacio al mío, y yo no necesitaba negar el mío para merecerla. Un año después del enfrentamiento, Valeria me escribió un correo. Solo una línea, espero que seas feliz. No contesté. No por rencor, sino porque por primera vez entendí que la felicidad no se discute, se vive. Esa noche le conté a Clara, y ella solo me tomó la mano. Entonces ya puedes cerrar la puerta, me dijo. Y lo hice. Hoy, mientras preparo las maletas para Roma, la miro en el jardín. Tiene las manos llenas de harina y el cabello despeinado por el viento. Me sonríe como si aún no entendiera lo que significa haberme devuelto la vida. Y pienso que, a veces, el amor llega disfrazado de tragedia. Que hay personas que entran en tu historia para destruirte y otras que llegan para reconstruirte desde las ruinas. Cuando el sol empieza a caer, Clara me llama desde la terraza. Ven, el café está listo. Me acerco y ella me limpia la mejilla con los dedos manchados de harina. 30 años, dice, y todavía no sé cómo agradecerle a la vida por haberte encontrado. Yo le sonrío. Solo no me sueltes, respondo. Y no lo hace. Porque al final, no se trata de cómo empezó todo, sino de lo que hicimos con lo que nos quedó. Y con Clara, lo que nos quedó se transformó en algo mejor que cualquier sueño que hubiera tenido antes, una vida sencilla, compartida, sincera. El amor que nació del dolor, que creció entre las dudas, que sobrevivió al juicio de otros, se convirtió en nuestro hogar. El mismo hogar desde el que ahora te escribo, mientras el olor del pan se mezcla con el de la lavanda y Clara tararea una canción vieja. A veces pienso que Mónica, no, Valeria, me rompió el corazón, sí, pero sin querer también me abrió el camino hacia la mujer que me enseñó a vivir otra vez. Y esa, al final, fue la verdadera salvación. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.